Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. El trabajo de un auditor no es juzgarte, su trabajo es cuidarte. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El tema a tratarse el día de hoy es la etapa de ejecución dentro de la auditoría. Como integrantes conformados son Faz Lisbeth, Yuxa Silvia, Mocha Evelyn, Quiroz Yasmín y mi persona, Matza Fabricio. Para la entrevista nos acompañará una gran profesional como lo es la ingeniera Carmen Ayauca, quien es ingeniera en contabilidad y auditoría, CPA, y cuenta con su propia firma auditor. La etapa de la ejecución. ¿Qué es esta etapa? En esta etapa se realiza pruebas y se hace el análisis de resultados ya obtenidos anteriormente, donde se detectaron falencias que tiene la entidad auditada, dando recomendaciones para ser comunicadas al responsable de la entidad auditada, ¿no? Teniendo así como un método en esta etapa como las pruebas de auditoría, que pueden ser empleadas técnicamente con fines sustantivos, donde se puede verificar la información contable o de cumplimiento para ayudarnos a verificar los controles que tiene la entidad. En auditoría es un proceso completamente responsable que hay que saberlo también manejar dependiendo de los intereses que tengan las personas que solicitan hacer este proceso, ¿no? Entonces, comprendiendo esa parte, yo creo que es fundamental conocer también que eh, todos estos procesos van a depender también de la incidencia externa en donde se realice. Me explico. No es lo mismo hacer una auditoría, por ejemplo, en una provincia como la mía de Sucumbíos o en Lago Agrio, en la ciudad de Nueva Loja, en donde muchas de las personas no tienen mucho conocimiento sobre procesos, sobre cosas técnicas, términos técnicos, y que a la larga no comprenden mucho sobre qué sacamos con eso, ¿no? También no es lo mismo, obviamente, hacer este tipo de procesos dentro de la provincia de Pichincha, en la provincia de Guayas, en las provincias que son de la Sierra de la Costa, porque ahí en cambio tienen otras repercusiones, como que tienen incluso hasta otra visión de lo que representa esto, ¿no? Entonces, este ambiente externo es el que también sí incide mucho para saber cómo realizar estos procesos y que a la final pues puedan servir, ¿no? La información que se obtenga, los resultados que se obtengan, pueden servir para las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, esas son como puntitos como decir, que lo deben tomar en cuenta. La fase de ejecución se realizan pruebas de auditoría, como las pruebas de cumplimiento, las pruebas analíticas, las pruebas sustantivas. ¿Para qué se realizan estas pruebas o por qué la tiene que realizar dentro de la fase de ejecución? ¿Estas también dependen de la entidad que se está auditando o se realizan las mismas siempre? No, no se hace siempre. Todo va a depender de la entidad requerente y todo va a depender de lo que se quiere auditar, porque no todos necesitan pruebas analíticas. No todos necesitan, o sea, no todos necesitan cada uno de esos procesos que ustedes les han estado dando. Todo va a depender de lo que la entidad requerente necesite. De ahí vamos a hacer, por ejemplo, ¿cuándo yo puedo hacer una prueba analítica, por ejemplo? Cuando me han hecho hacer una auditoría de un año a otro año, o sea, de 2 años. Y en esos 2 años quieren la entidad requerente que les diga cómo ellos han hecho los procesos de gastos, en qué tipo de gastos han tenido mayor incidencia, cuáles han crecido del un año al otro. Entonces, ahí hacemos nosotros a través de todas ¿cómo se llama? A través de todas los índices que podemos encontrar, por ejemplo, en los balances, poder establecer cuál ha sido, si ha habido un incremento o un decremento de cada una de estas cosas que están solicitando. Pero como les decía, no en todas se utiliza todo, o sea, todo va a depender de la necesidad, ¿no? Hay ocasiones incluso que ni se utiliza, sino que simplemente al final es en donde se llega a establecer dentro de las recomendaciones que debería hacerse tal cosa para que puedan ellos tener mejor información. Técnicas de muestreo. Muestreo estadístico. Determina el tamaño de la muestra, selecciona la muestra y evalúa los resultados. El muestreo no estadístico. Esto consiste en que el enfoque empleado por el auditor que quiera emplear su propio conocimiento o experiencia para así determinar el tamaño de la muestra. Los papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo dentro de la auditoría juegan un papel muy importante, ¿no? Ya que esto nos sirve para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores. Y de igual manera poder respaldar sus opiniones que cuando existan hallazgos o en las conclusiones o finalmente también en las recomendaciones no presentadas en los informes finales. Entonces estos papeles son una base de respaldo para los auditores poder realizar su opinión.
Dentro de esta fase también nos menciona que en esta fase realizamos ya lo que es papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo, ¿en qué nos sirven o cómo empezamos a realizarlos dentro de la fase de ejecución? Bueno, el nombre nomás se llama papeles de trabajo, porque ustedes lo que tienen que utilizar es un montón de, ¿cómo se llama? Parámetros en Excel, para que ustedes puedan ir sustentando, o mejor dicho, recopilando la información. Entonces, por ejemplo, digamos, y ahí hay una cosa, ahí es importante la impericia que ustedes pueden tener para poder resumir la información que necesitan, para poder establecer las diferencias, establecer qué cosas es lo que hay que revisar o qué cosas es lo que revisaron. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo me hago plantillas, ¿ya? Me elaboro plantillas en la que automáticamente ir dando diferencias de algo, ¿ya? Me elaboro plantillas para que pueda ir poniendo ya las observaciones que voy teniendo de cada cosa que estoy haciendo. Dije, entonces, en este caso, los papeles de trabajo más manejamos nosotros serían unos papeles internos que nos ayudan como evidenciar lo que estamos realizando. Correcto, correcto. O sea, Ok. eso les sirven a ustedes para poder establecer. Ustedes encuentran más rápidamente ahí la información que necesitan presentar. Entonces, ese es su sustento y ustedes podrán buscar la manera cómo lo puedan, como decir, entregarles como parte de los sustentos que se deben hacer. Esto que ven, este cuadrito que está aquí, representa una sábana de información, ¿ya? En donde se muestra todo, o sea, donde yo he podido sustentar toda la información para poder decir, estas son las diferencias encontradas, ¿ya? Entonces, y de ahí se va detallando cada novedad que se va encontrando y cada una de estas novedades tiene un justificativo. Este documento, el informe tiene 101 hojas, pero los anexos son como cerca de 600 hojas, ¿ya? Entonces, para poder entregar, digamos, este cuadro que está aquí, yo debo tener plantillas, formularios, formatos, todo lo que tenga para decir, este señor tiene estos montos que se les han entregado de más, por decir un ejemplo, ¿ya? Entonces ahí va a depender mucho de qué cosas nomás ustedes pueden ir armando, o sea, pueden ir ustedes estructurando para que se pueda identificar. Entonces, por ejemplo, ese cuadro que está ahí, les voy a mostrar de dónde nace esos cuadros que están aquí. Entonces, yo me armo, dependiendo de la necesidad que tengo, todas las plantillas necesarias para poder ubicar lo que tengo que presentar. Aquí, en esta auditoría, eran unos valores que se habían pagado de más y que la Contraloría estableció un monto de $385,000 que tienen que devolver, y resulta que al final no sabían en dónde estaban. Y resulta que yo encontré centavo a centavo dónde estuvieron esos dineros que tienen que supuestamente devolver. Están ahorita todavía en un proceso legal. Entonces, miren, he armado este cuadro para encontrar las diferencias dependiendo de mi necesidad y voy sacando resúmenes que me van a ir sirviendo para la presentación del reporte definitivo, ¿ya? La evidencia de la auditoría. Basándonos en las NIAs, en la NIA 500 nos trata o nos menciona que la evidencia de auditoría es una información a utilizar por el auditor para alcanzar conclusiones en las que se basa su opinión. Entonces, esta evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables anteriormente, en los que se obtiene los estados financieros, como otra información. Inge, dentro de los papeles de trabajo encontramos ya la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría, en lo que hemos leído y estudiado, nos menciona que se divide en evidencia de control y evidencia sustantiva. ¿Esta cómo se puede diferenciar o cómo llegamos a obtener una evidencia de control y una evidencia sustantiva? Ya. A ver, voy a ponerles como ejemplo este reporte que yo les estoy mencionando. La evidencia de control van a ser todos aquellos documentos que a ustedes les van a servir para poder ubicar la información que necesitan revisar y que en base a esa van a ustedes sustentar los resultados que encontraron, ¿ya? Y esta información o esta documentación, en el caso mío, por ejemplo, son los que van a ser los anexos para que ustedes puedan soportar cada una digamos así, cada una de las observaciones que están haciendo o cada una de las inconsistencias que están haciendo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, digamos en los casos que yo tuve aquí, encuentro que a una persona le han dicho que le han descontado, qué sé yo, para pagar a una casa comercial $250. Y yo pido un documento de soporte para saber si es eso. Entonces resulta que el documento de soporte es el rol de pagos. Y resulta que en el rol de pagos no existe ese valor que le hayan descontado. Pero la asociación, que es en este caso quien está haciendo la solicitud de la auditoría, resulta que de los fondos de ellos sí pagaron en cambio esa plata a la casa comercial. Entonces ahí es en donde, para mí, por ejemplo, los soportes van a ser los roles de pago, van a ser el reporte del municipio en donde me establecen cuánto le descontaron y también va a ser el valor que han girado el cheque, el comprobante y el cheque girado a la casa comercial para decir esta persona a la final tendrá que devolver los $250, por decirles una cantidad así, ¿no? Entonces es como se va conjugando para que usted pueda tener el sustento en el informe. Hallazgos de auditoría. Prácticamente se puede deducir que es un evento, un registro, un documento, una declaración
que aparece durante la auditoría y que servirá para evaluar si se cumple o no se cumple con lo que se está auditando. Con respecto a la estructuración del papel de trabajo en relación a los hallazgos de auditoría que se han evidenciado es la condición, causa, efecto y la recomendación que se prescribe al mismo. NIAs que se aplican en la fase de la ejecución. Tenemos la NIA 230, que es la documentación de la auditoría, como archivos físicos, electrónicos o digitales. La NIA 315, identificación y evaluación de riesgos. NIA 330, respuesta de la auditoría a los riesgos auditados de los estados financieros. La NIA 500, obtenida en el transcurso de la auditoría de las evidencias suficientes. NIA 520, procedimientos analíticos, comparación de la información financiera con la no financiera. La NIA 530, el muestreo de auditoría realizando pruebas de control y detalles, así como la evaluación de los resultados de las muestras. Ya como usted como profesional, ¿cuál sería la recomendación a nosotros como próximos auditores, contadores, para realizar una correcta ejecución dentro de la auditoría? Eso es mi pregunta, ingeniero. Voy a darles algunas recomendaciones. Verán, si ustedes son contratados por una empresa, ustedes se deben a la empresa para poder, como decir, que ellos puedan visualizar si existen errores, si hay que hacer correctivos o lo que sea, se deben a ellos, ¿ya? Y eso quiere decir que la otra cosa es que deben manejar muy bien los parámetros, pero antes de tomar una decisión para poder concluir con una observación, siempre duden. Siempre duden, nunca piensen que lo que usted vio, ya será todo eso. No, a veces el apuro nos trae cansancio, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado eso, de que para poner una recomendación o para poder establecer que eso sucede, porque yo sé que con lo que yo les voy a decir van a tener repercusiones hacia personas extrañas, a mí y ajenas, ¿no? Entonces ustedes siempre duden y revisen 2 o 3 veces para poder aseverar o ratificar una observación que ustedes encuentren o hayan tenido. Una tercera cosa, si ustedes están, como decir, siéntanse confiados de que todas las cosas que ustedes aprenden, cuando lo van a poner en práctica, siéntanse confiados de que sí lo van a poder hacer, o sea, de que lo que usted sabe, lo que usted conoce, usted eso lo está haciendo bien, ¿ya? Porque a veces el que uno pueda dudar de la capacidad que uno mismo tiene, a veces eso le debilita para poder hacer las cosas correctas, ¿no? Otro aspecto es en cuanto a la relación que uno debe tener con las personas con las cuales van a estar implicadas en la auditoría. Me explico, por ejemplo, los clientes, los proveedores, los trabajadores, el dueño, ¿ya? Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado cuando yo voy a hacer estos procesos en todos lados es que me llevo con todos. Pero eso no quiere decir que esas personas abusen de mí, sino que más bien me llevo con todos, no aparecer como a veces saben venir los auditores de la Contraloría. Uy, los cucos, o sea, esto, no. A mí me ha tocado algunos así, ¿no? Y siempre les he tenido que reclamar y decirles, si ustedes quieren realmente encontrar la información, ustedes necesitan de nuestra ayuda y para que podamos nosotros darles nuestra ayuda, debemos respetarnos y tratarnos bien. Entonces, miren, ustedes van a tener de pronto la posibilidad de manejar diferentes tipos de personas. Y cada persona es un mundo, ¿no? Y cuando ustedes se enfrenten a hacer ese tipo de trabajos en lugares en donde no conocen, no sepan, siempre tenemos que aprender a ser humildes. O sea, tenemos todo el conocimiento, la sabiduría y todo, pero tenemos que aprender a llegar siendo humildes, no agachando la cabeza, sino ser humildes, para que podamos tener, que la gente también nos puedan ayudar y nos puedan colaborar. Porque para que usted pueda tener un buen reporte, o sea, pueda tener un buen resultado de trabajo que va a hacer, va a necesitar de cada una de esas personas que están a su alrededor, porque el uno le tiene que presentar unos documentos, el otro le tiene que ayudar con unos respaldos, el otro le tendrá que ayudar para sacar algún archivo, el otro una copiacita. Entonces sí nos toca tener, como decir, esa apertura para saber que yo vengo a hacer este trabajo, no para irme en contra de nadie, pero sí para poder fortalecer a que las cosas se hagan bien. Otra cosa que es importante es que usted siempre le va a tocar estar actualizado todo el tiempo de las normativas que se van dando siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que el presidente va a lanzar el nuevo paquete económico en donde van a haber cambios tributarios, nos toca estar pilas para saber cuáles son esos cambios tributarios, porque en base a esas cosas es lo que vamos a nosotros también a dar nuestras opiniones, ¿no es cierto?